Don Bosco. ¿Cómo va, chicos? Hola. Hola. Pásamela. Muy bien. Pásamela. Ahora sí. Hola. Hola, padre. ¿Qué haces aquí tan solo? Estoy cansado. Venga, vete a jugar. Vamos, así sigue. Muy bien. Tuya. Dale, dale. ¿Quién eres? Adivine. Eres Mateo. Adiós. Ahora te vas a ir. Mira, mira. Ahora ya. Vamos, así sigue. Muy bien. Tuya. Dale, dale. Ahí vamos. Sí. Aquí pasa. Ahora te vas a ir. Hola, don Bosco. Gabriel. Mira, mira. Vamos, vamos, así sigue. Muy bien. Tuya, dale, dale. Lo siento, don Bosco. ¿Por qué? Puede que no sea perfecto para nuestro señor, pero te garantizo que para él lo que más cuenta es el empeño que demuestras cuando cantas. Otra vez, chicos, y seguid bien el tempo que os marcará Juan. Es un gran maestro, ¡vamos! 1, 2, 1, 2. ¿Lo ves? Es más fácil si lo sujetas así, ¿no? Gracias, don Bosco. De nada, pequeño. Bruno, intenta echarle una mano y esperemos que vaya bien. ¿Cómo va por aquí? Por ahora bien, don Bosco. Muy sólida. Trabajad con el corazón, sonreíd y sobre todo estad contentos. Entre los jóvenes un hombre, entre los jóvenes un padre, entre los jóvenes un joven, entre los jóvenes Don Bosco, entre los jóvenes un hombre, entre los jóvenes un padre, entre los jóvenes un joven, entre los jóvenes Don Bosco. Tu vida fue canción, mensaje de amor fue tu canto, hasta mi último aliento para vosotros será. Ya no camino solo, tú vas conmigo. Ya no camino solo, Don Bosco amigo. Entre los jóvenes un hombre, entre los jóvenes un padre, entre los jóvenes un joven, entre los jóvenes Don Bosco, entre los jóvenes un hombre, entre los jóvenes un padre, entre los jóvenes un joven, entre los jóvenes Don Bosco. Llenaste de ilusión la vida de tantos muchachos. Poder estar con vosotros es mi gran sueño alcanzar. Ya no camino solo, tú vas conmigo. Ya no camino solo, Don Bosco amigo. Entre los jóvenes un hombre, entre los jóvenes un padre, entre los jóvenes un joven, entre los jóvenes Don Bosco, entre los jóvenes un hombre, entre los jóvenes un padre, entre los jóvenes un joven, entre los jóvenes Don Bosco, entre los jóvenes un hombre,
Don Bosco marcó un estilo de vida, un estilo que realmente llena, un estilo por el que quiero apostar y darlo todo. La obra salesiana en la que me he criado es para mí como una gran familia. Don Bosco es el mejor ejemplo que Jesús quería de nosotros como cristianos comprometidos a servir, sobre todo a los más niños y necesitados. Doy gracias por poder compartir mi alegría e ilusión con tantos niños y jóvenes. Don Bosco para mí ha sido una persona muy importante, porque gracias a él me he hecho monitora. El ser monitora me llena muchísimo porque me entrego a los jóvenes. Dedico mi tiempo y mi dedicación y me llena de orgullo decir a la gente yo soy monitora de un centro juvenil salesiano. Pues la verdad lo que más me impresiona de Don Bosco es cómo fue capaz de un simple oratorio con un puñado de chavales conseguir lo que es ahora mismo de un montón de centros juveniles, de colegios, de parroquias en todo el mundo, y es gracias a ello he podido vivir su estilo de vida en un centro juvenil con los chavales, y es una cosa que realmente le estoy muy agradecido. Don Bosco es vida, este ambiente fraterno, de acogida a los jóvenes, la alegría y este amor que gracias a él he podido vivir pues, en el centro juvenil, ya en esta casa salesiana, en el colegio, en mi familia, es necesario para mí, es necesario sobre todo también para la sociedad en la que vivimos. Por eso creo que vivir al estilo de Don Bosco vale mucho la pena. Tengo que agradecerte el poder estar en una casa salesiana y poder transmitir tu espíritu y alegría con los jóvenes, como tú querías. Don Bosco soñó con un estilo de vida con los jóvenes y yo como animadora sigo su estilo creciendo como persona y como cristiano. Don Bosco para mí es una forma de vida, un camino elegido que me hace crecer cada día más en mi fe hacia Jesús. Estar en una casa salesiana rodeada de un ambiente de familia y alegría me ha hecho descubrir a Don Bosco y quiero seguir sus pasos sirviendo a otros jóvenes. Podría decirse que Don Bosco entró en mi vida por casualidad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que las casualidades no existen. Don Bosco ha marcado mi estilo de vida que me ha llevado a entregarlo a los jóvenes como él. Don Bosco es un ejemplo de dedicación hacia todos los jóvenes. Gracias a su legado he podido vivir y crecer en una casa salesiana donde me han transmitido todo su amor. Don Bosco es uno de los grandes pilares de mi vida. Por eso, creo que siendo animador de este centro juvenil, podré transmitir el camino que él nos enseñó. Don Bosco para mí es bastante importante, ya que su manera de vivir me encanta. Yo creo que siguiendo su estilo me ha hecho ser mucho más feliz. Es por ello que quiero transmitir a las siguientes generaciones lo que he vivido con Don Bosco, en esta casa salesiana. Aunque yo no fui a este colegio, el Centro Juvenil Amix me ha regalado Don Bosco a mi vida y no puedo estar más agradecido. Por eso intento transmitir este estilo de vida, de entrega a los demás, sobre todo a los más jóvenes. La presencia de los salesianos en medio de los jóvenes, su estilo cercano del protagonismo juvenil es lo que hace que te enamores de Don Bosco. Gracias a Don Bosco me he dado cuenta de que Jesús es alguien importante en mi vida. Gracias a esos salesianos, profesores, animadores y compañeros de mi centro juvenil me he dado cuenta de que esto vale la pena. Don Bosco ha sido una persona muy importante para mí, ya que gracias a él soy lo que soy como persona y como cristiana. Para mí, todo lo que él ha transmitido es importante e intento hacérselo llegar a los jóvenes que están a mi alrededor. Una llamada sencilla, una respuesta valiente, una sonrisa mueve, otra sonrisa vente a la sociedad de la alegría. Un estilo después de haber visitado, después de haber dispuesto a apostar y que quiero... Joder, que iba ahí. San Antonio Abad. Don Bosco es vida. Este ambiente fraterno... Mierda, ¿me he mirado? ¿Por qué miro allá? Si su estilo te ha calado y lo sigues en tu día a día, no he dicho lo de... Casa salesiana, 2 días antes de... Para, por favor, que me pongo nervioso. Si su estilo te ha quedado dentro y lo sigues en tu día a día, llama a él. Estar en un ambiente. No.
Con su alegría. Si te gusta soñar algo grande. Cambio. ¡Ay! ¿Puedes cortar ahí? Espera, que es que no. Don Bosco es un gran... Ay, Dios. Espérate, que esto te va a ser... Don Bosco, como a mí me gusta decirle a mis salesianos, pues fue un cabrón, ¿no? Un cabrón porque ya puede haber soñado lo que soñaban todos los niños con 9 años, pues con jugar, con valores, con chicas, pero no, tuvo que tener un sueño con jóvenes y con estar con ellos del día a día. Y nada, pues hoy estamos aquí en nuestro centro juvenil siguiendo un poco lo que